Y lo siguiente, justamente, la siguiente pregunta va en ello. Cuando nosotros hablamos sobre la función del equipo de relaciones públicas, siempre tratamos de utilizar una frase que tenía, es de persuadir pero no manipular al diferente público, ¿no? Es necesario conocer el público con el que vamos a tratar, es necesario, porque nosotros necesitamos conocer qué público vamos a tratar, necesitamos conocer cómo son los dirigentes, necesitamos conocer cómo es el aficionado, el hincha, necesitamos conocer cómo es la prensa, necesitamos conocer cómo son los diferentes actores, cómo se manejan los organismos de control. Persuadir, pero no manipular. Y sobre esto, mi querido David, ¿cómo uno debería manejarse en el sentido de que tenemos que conocer al público objetivo para persuadirle en alguna información, en algún objetivo o meta que pueda tener un equipo de fútbol, pero no manipularlo? O sea, ¿cómo encontrar ese justo tino y ese balance que deberíamos tener? Bien, justamente lo que hablábamos hace unos minutos atrás sobre el tema de los contenidos. Yo creo que al momento de emitir una comunicación, sea un boletín de prensa o un comunicado o una noticia que se genera, es importante analizar todos los contenidos que se van a emitir, porque muchas veces esos contenidos pueden convertirse en una amenaza o en una fortaleza para la institución. Considero que los comunicadores sociales, también que están en el área de noticias, receptan la información y muchas veces la leen y también llegan a analizar esto. No sé si Omar también comparte esto, porque hacen opinión. Una opinión, hay muchos programas que manejan opinión en los recorridos que hemos tenido con usted, doctor, para socializar el plan de capacitación. Nosotros le hemos entregado una información de pauta, pero muchas veces ellos también dan su punto de vista. Entonces, siempre es importante respetar, en este caso, la posición del medio, tener un punto neutral para poder compartir y debatir la temática. Estamos conscientes de que un boletín de prensa, como le decía, es un arma de doble filo, porque cuando tú ya lo lanzas, tienes que tener conciencia de que el otro lo recepta y lo difunde. Y si quieres rectificar, tendrás que nuevamente tendrás que analizar toda la información y ponerlo justamente a consideración de los medios, rectificar. A veces también te lleva a que los medios consideren de que tú tienes una información no tan organizada, o de repente la estás manejando en función de alguna necesidad de la institución. Ya, vamos a llegar al público objetivo. Tenemos que tener el apoyo de los medios de comunicación, porque no todos los medios convencionales o no convencionales llegan directamente al público objetivo. Hablemos de los hinchas escuchan la programación. Usted que ha venido acá a Guayaquil varias veces y nos hemos subido en algún taxi o algún bus, sabemos que los hinchas escuchan Radio Estrella, escuchan o ven el programa de Luis, o escuchan Radio Cristal, escuchan Radio Teleradio. O sea, todos están sintonizados con los medios de comunicación. Caravana TV también, que está acá presente, por ejemplo, es un medio influyente. O sea, la gente ve deportes, la gente escucha, la gente duerme y sueña con el fútbol. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese tema al momento de emitir la comunicación, porque un comunicado tiene el efecto en todos los medios, y no todos los medios lo analizan o lo pueden llevar de la misma manera como tú lo puedes emitir como un relacionista público. Entonces, considero muy importante eso, cuidar los contenidos, monitorear también la información, que muchas veces aquí los relacionistas públicos no hacen eso, no monitorean. Lo que usted alguna vez me decía, me decía, David, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el efecto del medio, el efecto de la publicación? Y yo alguna vez le decía a usted también, doctor, que yo tenía mi monitoreo de un sistema de que yo decía cuántas publicaciones tenemos, pero no cuántas personas hemos llegado. Entonces, analizábamos eso con usted y es verdad. No es el mismo efecto de leer un periódico local que leer un periódico de circulación nacional. Entonces, necesitamos considerar eso y también tener un sistema de comunicación directa con los medios, en este caso radiales o los medios televisivos. Eso desde mi punto de vista es importante, porque los targets
Los targets están marcados en función de la programación o de los medios que tengas aliados. Muchas veces los jugadores de fútbol están en los entrenamientos y yo he visto que los colegas los abordan y ellos difunden lo que el jugador está. Pero yo no sé si es que al lado de ese jugador está el relacionista público. Muchas veces lo abordan ellos por necesidad de tener la información, lo abordan, pero el relacionista público no sé si está siempre al lado del jugador. Como tienen tantos jugadores dentro de un equipo, probablemente no puede estar. Pero sí es importante que el departamento tenga un área de monitoreo para saber qué tipo de información se emite. Porque no todos los jugadores tienen la misma forma de dirigirse, no tienen el mismo mensaje. Y eso también debería ser parte de la dirigencia. Capacitar a los jugadores para ser buenos voceros. Eso es importante. Yo no sé si lo hacen acá, pero he considerado yo que no creo que sea así, porque muchas veces se disparan. Usted, con todo el debido respeto, Omar, sabe que hay jugadores que se disparan y muchas veces terminan hundiendo al equipo. Eso yo lo he visto desde el punto de vista como aficionado también y como parte de relaciones públicas. No sé si que tú conozcas si están trabajando en ese tema de entrenar voceros, de que los jugadores conozcan a fondo la situación de los intereses de los equipos. No poco casi, pero hay que comprender también al jugador. Creo que aquí tenemos algunos exjugadores que, mire, ejemplo, se armó un revolú con el caso Oyola, que en un partido de fútbol lo fueron a entrevistar, no habló nada del partido y dijo: Barcelona me debe tanto dinero. Y se armó el revolú, quedó como el malo de la película, pero a veces el dirigente no se da cuenta que el futbolista es un ser humano, no es un simple pateador de pelota como lo tratan. Es un ser humano, tiene familia, tiene que pagar alquiler, si tiene casa, bienvenido sea, pero tiene que pagar las cuentas de agua, luz, teléfono, los hijos están en escuela. Y se formó el revolú en el caso de Yola y de repente dijeron: bueno, no se va a dar más entrevistas porque el jugador habló con cabeza caliente, que eso es lo nuevo que se ha inventado. El jugador, si sale, está con cabeza caliente, no lo puedes entrevistar. Vamos a hacer una rueda de prensa para que el jugador ya más calmado después del baño, porque tú cuando estás con cabeza caliente, así te hayas bañado 10 veces, igual le seguirás diciendo lo mismo. Si no estás conforme con que tú mereces un sueldo, creo que todos trabajamos, todos merecemos un sueldo, y de repente te digan: no, espérate un momento, la semana que viene te doy, el mes que viene te pago, te cargan tonteando, te cargan moviendo, tú algún momento que explotas, y el jugador tiene derecho a explotar. El jugador tiene derecho a decir lo que siente. A lo mejor no fue el canal adecuado, porque tampoco el club te va a hacer una rueda de prensa para que tú digas que el club no te ha pagado. Entonces se presentó la ocasión en el caso de Matías Oyola, y se lo vio como que era algo malo, porque a lo mejor Matías Oyola tuvo la sinceridad del caso de decir: no me han pagado y no me han pagado mis amigos. Y ahí de repente ya vimos a Checa, vimos a Carini, oímos a jugadores del Deportivo Cuenca, oímos a jugadores como el caso de Marvin Pita en Nacional, que no nos han pagado. Bueno, ahora este año con la Federación Ecuatoriana se ha creado otro tipo de interés para que el equipo esté atento a pagar, o si no perdería la categoría. Entonces a veces esas situaciones no se canalizan específicamente por relacionista público, pero también hay algo que a la mayoría de nosotros, periodistas, en este caso deportivo, no nos gusta, que el relacionista público nos impone tal jugador. De repente hubo la expulsión, pongámosle ahora último lo de Saucedo. Uno a lo mejor quiere hablar con Saucedo para pedirle cuál fue el motivo de la expulsión, y nos ponen a un jugador que ha sido banco, que a lo mejor no tenemos la intención de hablar con él, o de repente queremos hablar, como dice el pueblo, con los pepas, con los que han jugado de titular, y queremos saber la información de ellos, porque a lo mejor al público, es al que canalizamos la información, ¿qué le interesa, en el buen sentido, hablar con alguien que ni jugó en el partido? Entonces a veces hay que manejar situaciones de parte de los relacionistas públicos, que de repente estamos en los entrenamientos, porque hay algunos colegas aquí que también van al entrenamiento y nos dicen: oiga, va a entrevistarle a él y a él, o hoy va a hablar él, o espérese a que el día jueves habla el director técnico cuando tú lo quieres entrevistar al director técnico el día lunes, espérate hasta el día jueves. Entonces yo creo que tiene que haber, además de
que los equipos o que los relacionistas públicos manejen otro tipo de información, es decir, sabe que esta persona o ustedes a quién le interesa entrevistar. A veces por situaciones que a lo mejor no conviene al mismo equipo, se dan otro tipo de jugadores para la entrevista, pero hay que manejarlo, poco a poco se va cambiando. Luisao lo sabe, que somos ya periodistas entre comillas viejos, que nosotros cogíamos a los jugadores a la entrada, llegando a lo mejor al Rick Park en ese tiempo, Estadio Monumental, Estadio Modelo, lo cogíamos y los entrevistábamos y los sacamos al aire a lo mejor hasta 8 o 10 jugadores. Ahora queremos hablar, me dice, o sale el relacionista público, el jugador me dice, no puedo hablar, tengo prohibido hablar. Cuando anteriormente nos dirán los amigos que están aquí presentes, prendían una radio y oían a lo mejor cualquier cantidad de entrevistados o estaba más afín la entrevista. Ahora tenemos algunos canales que se han puesto, a lo mejor por cosas venidas de otros lados, pero que en otros lados se manejan mucho mejor. Entonces, la situación del relacionista público a veces es presionado por la parte alta, como lo decía él acá a mi lado. Desde la parte alta nos dice, no, a ver, usted me pone a tal persona para que hable y no me ponga a este que a lo mejor puede decir algo que en las entrevistas o en las preguntas le van a hacer soltar la lengua. Entonces, la canalización a veces a lo mejor nos parece para algunos, en mi caso personalmente, que a veces odio hablar con el yoísmo, me parece mala, pero en otros lados, a lo mejor uno estando del lado del relacionista público, a lo mejor uno tiene que hacer eso, lo que le han pedido la parte alta. Y es justamente en función de ello que existen periodistas, en cambio, que nosotros nos hemos encontrado y han presentado una muy fuerte afinidad a todo el programa que nosotros estamos realizando. Y es necesario para nosotros expresar públicamente el agradecimiento a todos ellos. Yo sé que muchos de ellos se encuentran en una situación un poco dividida, porque tenemos justamente la cobertura del clásico, pero ha habido personas que están aquí, y es nuestro afán como consultora de fútbol L&M expresar nuestro agradecimiento público a la señorita Andrea Montalvo por la destacada colaboración que ha tenido en la difusión de este magno evento, que así cita el diploma que le va a entregar el ingeniero Manuel Hidalgo Morocho Chalco, que es el presidente de la consultora. Yo le agradezco a Andrea, que con su programa y su difusión que tiene en Radio Cristal, conocemos de la presencia a nivel nacional de Radio Cristal. Es una radio que por su prestigio y antigüedad tiene esa presencia, y más bien le invito al ingeniero que por favor le entregue. Con el fondo de allá es. De la misma manera, es un gusto para todos los que hacemos la consultora expresar nuestro agradecimiento público a la destacada colaboración que ha tenido el periodista Carlos Bruno Calderón. Justamente estuvimos en el programa de Teleradio, su destacada colaboración dentro de todo el apoyo que ha tenido este programa. También le entregamos un diploma por tal ingeniero. Continuando con la mesa redonda, nosotros al momento, sí, solo dos. Continuando con la mesa redonda, y me parece que no vamos a alcanzar para el receso por motivos de tiempo y organización. Si las personas desean un momento salir, les entendemos perfectamente, pero no lo vamos a tener este receso, por lo que iniciamos un poco tarde. Pero más bien siguiendo la temática de la mesa redonda, mi querido licenciado, ahora que nosotros sabemos muy bien que llegado a tal punto
el fútbol y entender los equipos y las empresas de fútbol, que es necesario ya tener una base sólida y entender todo en función de otras profesiones afines, como es la psicología, sociología, relaciones humanas, y porque se trabaja con personas. Como bien decía Omar, nosotros en algún momento nos encontramos con algún medio de comunicación en donde les decía peloteros a los futbolistas, pateadores de pelota, cuando he sido muy rotundo en decir y expresar esto a nombre de la consultora. Para nosotros son profesionales, y la explicación es muy simple y sencilla. Son profesionales porque en pocas profesiones se empieza a trabajar desde los 8, 10 años de edad. Un futbolista empieza a trabajar desde 8, 10 años, con una rutina a veces doble que tienen ellos. ¿Qué otra profesión? Yo no tengo presente otra profesión que se empiece a tan corta edad. Eso hacen nuestros futbolistas. A ellos, que la dedicación que tiene. Nosotros conocemos futbolistas que trabajan no con los zapatos adecuados, pero ellos lo hacen por convicción. Soportar la presión que bien me han mencionado los panelistas, de la prensa, a veces algunos de ellos inquisidores, a veces con malas intenciones, a veces con buenas intenciones, aficionados, requiere de un trabajo especial. Para ellos va todo ellos. Pero justamente para allá va la pregunta. ¿Qué base humanística, aparte de, debería tenerlo, ¿no? El manejo de la psicología, sociología, relaciones humanas, para tratar, por ejemplo, con los futbolistas? ¿Cómo entenderlos a ellos? ¿Cómo entender a un dirigente? ¿Qué cosas necesitaríamos nosotros saber para poder manejarnos mejor en relaciones públicas en ese aspecto? Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios profesores de distintos clubes y he visto la labor que se desempeñan con niños, con jóvenes, adultos, hablando de la disciplina del fútbol. Siempre les he mencionado a ellos, a varios que he conversado, que el tema de relaciones públicas no solamente se lo debería aplicar para los dirigentes, entrenadores o profesores, también desde las bases, porque a veces hemos visto a los niños inquietos o en grupos que se comportan malcriados, que son malcriados. Pero esos niños, una vez tuve la oportunidad de estar en el estadio, había como unos 40 niños, iban a desfilar en un interbarrial. Yo iba con un micrófono y con un compañero con cámara, y yo parecía que iba en una ambulancia, toditos me abrían paso, todos le tenían miedo a salir en cámara o a dar alguna entrevista. Yo les decía a los profesores con cuales conversaba que sería bueno educarlos a ellos, porque en la actualidad vemos futbolistas retirados que tienen miedo escénico, no saben, no tienen la misma forma de expresarse en cámara o a través de un micrófono. Si uno no los educa, no los corrige desde pequeños, ellos cuando sean adultos no van a perder ese miedo escénico. Y de esta forma también es una cultura, es una forma de ayudar, de educar y también de guiarles a ellos cómo se deben expresar, cómo se deben de parar ante un micrófono, cómo se deben de vestir, porque hacerle una entrevista para un canal de televisión, desde ya es una imagen, y de esa forma también se los ayuda. Se ayuda, el relacionador público no es solamente la imagen de la institución, también es un guía, se lo tiene que ver de esa forma, es un guía, es un amigo y también se da cuenta de todo. Dicen que la visión panorámica del periodista no es ver de frente, sino ver así. Y de esa forma, a veces, muchos colegas, vemos mucho más allá. No solamente vemos lo interno del club o de la institución que representamos,
sino nos damos cuenta de muchas cosas. Y a veces los pequeños errores, como pasan en todas las instituciones, uno tiene la capacidad o la experiencia o la confianza como para transmitirlo, pero por interno, como para corregir ciertas cosas. Hay instituciones y dirigentes que sí oyen, que sí lo aplican, hay otros que no. Pero eso ya queda a criterio de cada persona. Y mi querido licenciado, yo aquí quiero que nos ayude a profundizar, por ejemplo, qué cosas o qué elementos deberían, por ejemplo, o usted ha visto, qué recomendaciones, por ejemplo, usted ha dado a dirigentes. Yo sé que no vamos a decir nombres, ¿no? ¿Qué cosas usted vería como mayores recomendaciones que podríamos dar desde a futbolistas, desde a dirigentes, algunas cosas pequeñas? ¿Qué cosas podríamos, qué recomendaciones más bien en el aspecto sociológico, psicológico deberían tener siempre como para darles una visión de más o menos qué están haciendo las relaciones públicas enfocados en este papel? Hoy en día más se habla de los resultados, pero pocos dirigentes a veces se preocupan de la persona. Desconocen cómo un jugador, un entrenador, un profesor llega a laborar. No saben si tiene problemas. No se meten más allá del tema futbolístico, del tema rendimiento, del tema resultados. Y eso influye mucho. Eso influye mucho. Como le dije hace un momento, el dar una palmada en el hombro es símbolo de confianza, de seguridad, de apoyo, de amistad. Y eso es bueno. Hágalo, aplíquelo y verá que le va a dar mucho más resultados porque usted está generando confianza hacia la otra persona. Y es en ese escenario que justamente no podemos dejar de lado mientras hacemos relaciones públicas, de expresar nuestro agradecimiento a otras instituciones que se han apegado a todo lo que es este programa de difusión, ¿no? De Caravana TV y Radio Caravana, justamente a nombre de esta destacada colaboración y difusión, este diploma que lo va a entregar a sí mismo el ingeniero, a Pablo Banguera, es camarógrafo que está cubriendo el evento. Por favor, ingeniero. Y también recibe a nombre también de José Bravo, distinguido colaborador también de Radio y Televisión Caravana, y de Charles Nazareno. De Charles Nazareno, que también nos ha apoyado. Ya. Eso sí sale. Y la colaboración de Alejandro Medina Carriel, del programa Tricolor Deportivo. Él también parece, también es diploma de ¿dónde está ahí? Ya, no, ya. También el diploma por la colaboración de Alejandro Medina Carriel, del programa, como les mencionamos, Tricolor Deportivo. Este momento mismo.
y lógicamente al licenciado Luis Valdivieso, que nos acompaña al momento, el director del programa Tricolor Deportivo. Muchas gracias. Y al licenciado Omar Mendoza, de Radio Estrella, que para mí es un gusto entrar a la radio. Ayer me dijeron que es mi casa y prácticamente ya siento como familia a muchos de ustedes por esa gran apertura que nos da. Continuando con la mesa redonda, nosotros siempre, cuando hablamos de relacionadores públicos, pensamos en organizar eventos, ¿no? Empezamos en que ellos tienen una función también, la de organizar eventos. Y esta organización de eventos, nosotros, dentro de los que estamos inversos en el campo del fútbol, ¿qué eventos, mi querido Omar, cuándo sabemos cuando un evento está bien hecho? ¿Cuándo sabemos que un evento del tipo de relaciones públicas tiene ese agrado de la prensa? ¿Cómo lo manejamos de esa manera? Bueno, primero, desde el principio sería con la invitación, porque hay momentos que nos llegan invitaciones es porque un amigo nos dice o nos manda un mensaje y nos cuenta que hay cierto tipo de evento cuando el relacionista público a lo mejor ni te lo ha dicho. Por eso viene la mitificación o la decir que la mayoría de los periodistas vamos a eventos a tratar de figurar o a tratar de comer, porque eso sí lo hemos oído en dirigentes deportivos. Y por eso algunos colegas, ya pocos vamos a rueda de prensa por ese tal motivo. Uno creo que tiene que recibir una invitación. Desde ahí ya uno ya sabe que la rueda de prensa puede ser un éxito, recibiendo una invitación y en esta invitación decir lo que se va a tratar. Hay ruedas de prensa que las organizan a veces los relacionistas públicos a lo rápido. De repente te enteraste que te llegó una invitación por correo o por teléfono, te han invitado para que vayas a una rueda de prensa que va a ser a las 11 cuando te llamaron a las 10:30 de la mañana. Y si no llegaste, quedaste como el malo de la película. ¿Sabes qué? De aquí ya ni más los invites porque si vienen 3 o 4 a eso los vamos a invitar y de eso lo sabe bien Luisao. O a veces se ha creado reuniones con mucha premura. Principalmente creo que hay que crear, doctor, esto con algunos días de anticipación, porque usted ya con 2, 3 días de anticipación ya puede su agenda manejarla de cierto tipo, o en este caso que uno maneja personal en radio, dedicar a cierto colega para que vaya a cubrir cierto evento. Creo que se debe manejar con algunos días de anticipación, principalmente con invitaciones, no esperar que el amigo o el colega te diga que va a haber una rueda de prensa. Sí, y yo justamente, nosotros cuando el evento coincidió con el Clásico del Astillero, y si usted ve, hay un montón de, por decirlo, un montón de diplomas, porque han sido una cantidad significativa, no mencionaré el número, pero ustedes lo pueden ver por los canales de YouTube, o los pueden ver por nuestro canal de Vox, de radio, una cantidad significativa de radios, de canales de televisión, de prensa. En fanpage están todos los, en fanpage de Facebook, es un gran número de medios de comunicación que han cubierto el evento del programa de capacitación continua. Pero cuando nos pusimos en el dilema, por ejemplo, yo sobre ese tema de los eventos quiero profundizar, sino que señalo esto, de que tal vez cambiar por lo que hoy día era el Clásico del Astillero, cambiar el evento, eso no lo podíamos hacer, me quedo Omar, y yo creo, y va por allá la pregunta, no sé sobre esto. Nosotros tenemos seguidores de live stream que nos siguen en vivo y en directo en algunas partes de la ciudad. Y yo he hablado con muchos dirigentes y me han dicho, vea doctor, por obvias razones no puedo estar allá, usted sabe cómo es, pero no, les siguen, ellos quieren ver en directo. Hay personas que están fuera de la ciudad de Guayaquil,
están en otras ciudades, inclusive algunas personas que nos siguen están fuera del Ecuador inclusive. ¿Cómo hacer ante esa expectativa? Sabiendo que muchas de las personas iban a ser presentadas, dadas un diploma, y que supieron excusarse, y nos dijeron, bueno doctor, realmente no podemos, por ahí mencionaban que la cabina del Barcelona se cerraba a las 12 y este evento ya estamos por ese horario. ¿Cómo manejar cuando existe de por medio otros compromisos, por ejemplo, que tenemos con nuestras personas que se manejan en vivo y que ellos estaban esperando? Nosotros recibimos, cuando no iniciamos en punto el evento, recibimos mensajes, ¿por qué no está el evento al aire? ¿Por qué no está en vivo el evento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo manejar ese tipo de problemas que yo creo que deben pasar en los eventos que organizan las relaciones públicas? Siempre pasa, principalmente creo que todos en la vida tenemos diferentes a veces compromisos ineludibles que tenemos que cumplirlos. En este caso nosotros que trabajamos para radio tenemos que estar a veces 12 y media. En esta ocasión, cuando es Clásico El Astillero, se trabaja un poquito más y los que han sido exfutbolistas saben que este es un partido especial, que tenemos que estar mucho más desde muy temprano. Por eso yo le decía a usted, es difícil con lo del Clásico El Astillero que la mayoría de colegas estemos ahí. Hay unos que ya están afuera de los amanes, otros ya están afuera del Estadio Monumental para llevar la información que tienen que cumplir. Yo le decía, es difícil, pero vamos a hacer lo posible por estar aquí, por el motivo que usted nos acaba de decir, que hay personas que por medio del internet que están viendo este evento y no se los puede dejar en stand-by. A veces hay prioridades, pero si tú las puedes compartir, como en esta ocasión, algunos hemos podido venir para de aquí salir rápidamente para nuestros medios, a lo mejor hacerlo, pero siempre uno pone la prioridad principal en manos para tratar de cumplirla. Y muchas gracias por toda esa deferencia que han tenido los miembros de la prensa el día de hoy. Mi querido David, yo creo que tenemos algunas preguntas más para finalizar. Será una pregunta para cada uno más de ustedes. Las diferencias, mi querido David, entre radio, televisión y prensa escrita, para darnos a grosso modo este alcance. Bien, existen diferencias en el campo de la comunicación, es verdad, pero considero que son tres medios que están integrados, ¿no? Pero justamente marcando la respuesta a su pregunta, en cuanto a los mensajes para radio, un lenguaje muy sencillo, lo conocemos. Cuando hablaba con usted alguna vez le decía que el doctor Pablo Morocho es bastante especialista, administrativo, pero cuando llega el mensaje en la radio tiene que ser un lenguaje muy sencillo, y él lo ha hecho muy bien y se ha llevado muy bien con los colegas periodistas. Eso es importante, un ejemplo por cuando ustedes han escuchado la entrevista del doctor. En el caso de la televisión, el tiempo es muy corto, pero asimismo tenemos también la ventaja de las imágenes, que también muchas veces se ha jugado en las entrevistas con las imágenes de lo que hemos venido haciendo. También se trabaja mucho el tema de los gestos, de los trabajos que usted ha hecho, en este caso de todo el grupo que tiene experiencia en comunicación. A los jugadores lo mismo. Cuando van a dar un mensaje, muchas veces veo en las entrevistas a los jugadores que están a veces cansados, a veces se los ve un poco, como he escuchado a Lodomar que decía, a veces están con mucho coraje porque no les pagan sus sueldos, y es normal porque la televisión es imagen. Entonces son los mensajes mucho más directos. En el caso de la prensa escrita nos permite tener mucha más amplitud, podemos analizar las comunicaciones, podemos analizar el reportaje con mayor amplitud, más aún cuando son especiales o cuando se quiere hablar de un partido de fútbol. Por ejemplo, hoy todos los medios escritos son titulares del Clásico del Astillero. Ustedes pueden darse cuenta ahí que hay mucha información y muchas veces los colegas también de las radios lo replican, pero con su estilo propio, ¿no? Yo he visto eso en la mayoría de los medios y creo que casi en todo lo que es el tema de noticias trabajan así. Por el tema de los tiempos, casi pocos son los que producen realmente un programa para radio adaptándolo con un lenguaje sencillo, pero como ya tienen experiencia los colegas, abren un periódico y lo pueden adaptar. Entonces eso también yo lo veo como una fortaleza. Alguna vez veíamos en cada una de las radios que hemos ido que tienen un estilo distinto, ¿no? Y eso es importante. En el caso de televisión sí he visto que se produce bastante por el tema también de los tiempos. Eso en cuanto a la diferencia, pero sí remarcar que
Esas tres líneas es importante que se vinculen en las relaciones públicas. No podemos desconectarnos con los mensajes, sino tratar de que por las tres vías ingrese la información. Sumándole también, doctor, los medios no convencionales, que es lo que usted en este año ha trabajado con el equipo de la consultora. Es mucho más fácil para Andrea o como para Carlos, a través de sus celulares, entrar a través del fanpage, del Twitter y seguirnos a nosotros. Entonces, muchas veces los equipos de fútbol, los que no tienen todavía su departamento, sí se les recomienda que trabajen con los medios no convencionales, las redes sociales. Es una ayuda muy importante. La página web que decía Omar debe estar actualizada y debería también incluírsele la posibilidad de tener un chat en línea. Muchas veces el dirigente no tiene tiempo, pero podría de repente hacer entrevistas a través de las plataformas. También utilizar la posibilidad de transmitir las ruedas de prensa por live stream, que es lo que nosotros estamos haciendo, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos haciendo un canal abierto, estamos comunicándonos por todas las vías, y es importante, eso es importante. Ayer tuve la satisfacción de algunos compañeros aquí recordarles a través del WhatsApp, mandándoles un mensaje, porque a veces ellos también tienen tantas cosas y se puede olvidar, y uno también tiene esa opción. Ahora tienen muchas opciones tecnológicas que hay que implementarlas. Esa es una recomendación también. Y gracias. Yo creo que valía la pena esa aclaración para los que hacemos relaciones públicas.